¿Cómo están ustedes? Hoy, obviamente por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, les va a traer a ustedes, hoy domingo, el Día del Señor, un sermón para que ustedes puedan acercarse al Señor y reciban entonces así una enseñanza que les permita estar al tanto de la ruta bíblica del Señor Jesucristo. Este programa, como ya hemos dicho en otras oportunidades, su nombre no corresponde a una iglesia, sino que es un programa que tiene como principal objetivo llevarles a ustedes un acercamiento y un conocimiento de lo que es precisamente la ruta bíblica de nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Quisiéramos hablar entonces sobre un aspecto de la vida cristiana y hemos puesto el título de certeza bíblica. Una certeza es aquello con lo cual nosotros podemos fiarnos como verdadero y como que es también una situación, un hecho o circunstancia la cual existe y que no hay duda sobre lo que se está hablando, se está describiendo, estamos presenciando o viviendo, etcétera. Pues bien, queridos hermanos, hoy nuevamente, siendo como ya dije este el día del Señor, estamos ante ustedes para compartir un nuevo programa. Queremos primero compartir que en este día los creyentes en Cristo, como ustedes bien saben, asistimos con gozo a la iglesia o asamblea local a alabar por medio de cánticos de alabanza a nuestro Dios, como así también a escuchar el mensaje de su palabra mediante la cual crecemos y nos edificamos meditando y también obedeciendo a su mensaje para tratar con un corazón sincero, aplicarlo a nuestra vida. Es justamente este el objetivo del programa que usted está presenciando. Nuestro deseo de asistir a la iglesia, aparte de que estamos motivados por nuestro amor a Él, debemos recordar, además, un hecho cierto en cada uno de nosotros los creyentes, que al bautizarnos testimoniamos, reconocimos y anunciamos públicamente a la iglesia o asamblea local a la cual pertenecemos, que llevaríamos una vida de acorde y obediente con el Evangelio, y eso nos debe hacer llevar entonces a asistir a las iglesias para poder allí estar en comunión con los hermanos y con la palabra. También recordemos lo que se nos habla en Hebreo 12:1 con respecto a nuestra forma de ver y de sentir. Por tanto, nosotros también, haciendo los creyentes, los bautizados, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Si nosotros hacemos un breve análisis sobre este texto, nosotros tenemos un peso, una carga. Ese peso es del pecado, de aquellas cosas que hemos hecho en nuestra vida, que al momento de convertirnos, el Señor nos ha liberado, lo vamos a ver más adelante, y el pecado entonces va a tratar de eliminarlo, la práctica del pecado cada vez con mayor certeza en nuestras vidas, porque esto nos asedia y dice que debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, y esta carrera no es otra cosa que llevar una vida en santidad, es decir, apartarnos de pecado por amor a Dios y a nuestro Señor Jesucristo, que nos salvó y nos llevó de muerte a vida. Sin lugar a duda que en todo creyente verdadero existe siempre el deseo de testificar de cómo el Señor está actuando en nuestras vidas por medio del Evangelio, y todo ello es motivado a partir de nuestra conversión, ¿verdad? O nuevo nacimiento. Pero ¿cómo ocurre este milagro en nuestras vidas? Es decir, ¿cómo podemos y debemos testimoniar? El Evangelio nos describe cómo se manifiesta
en nuestra forma de ser, este milagro en un creyente sincero, es decir, cómo está siendo una evidencia de lo que el Señor, por medio de su palabra y guiado por su Santo Espíritu, ha llevado a nosotros a vivir una vida en consecuencia. En Romanos capítulo 12, versículo 12 al 14, se refiere: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿Cuál es la esperanza? Gozosos es que un día reinaremos y viviremos con el Señor. Sufridos en la tribulación en el mundo, traeremos una serie de sufrimientos y debemos estar sufridos, es decir, sabiendo que si el Señor Jesucristo sufrió por nosotros en la cruz, al apoyo de hechos que lo llevó a morir por nosotros, cuánto más nosotros no podemos estar sufridos también en la tribulación, es decir, en el sufrimiento, sufridos en la tribulación y lo que es más importante, constantes en la oración, es decir, comunicarnos con nuestro Dios por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Digamos, versículo 13, compartiendo para las necesidades de los santos, es decir, tratando también de llevar una vida de compartir la palabra y cubrir necesidades de aquellos creyentes hermanos en nuestra iglesia que en un momento determinado pueden necesitar de una palabra o de algún otro tipo de necesidad que nosotros debemos estar dispuestos a poder cumplir por amor al Señor, practicando, escúchelo bien, practicando la hospitalidad. Los judíos en la época del Señor era algo que era una orden. Ellos practicaban muy bien lo que era la hospitalidad, recibiendo a los creyentes, a los caminantes. Bendecid. La bendición es un deseo de que el Señor obre eh, bien o bienhechoramente en cada uno de nosotros. Bendecid a los que os persiguen. Muchas veces nosotros, ojalá que le pasara algo malo. Este, está bueno que se vaya ya, pues, están requete malo, ¿no? Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Existe un sentimiento que actúa en nuestras vidas, en lo más íntimo de nuestro corazón, y que al respecto solo lo conocemos nosotros. El Evangelio dice que ¿quién conoce mejor lo profundo del sentimiento humano, sino que es el espíritu del hombre, es decir, de nosotros mismos? Existen pensamientos arraigados que a partir de nuestra conciencia nos abruman, creando sentimientos de culpabilidad debido a pecados pasados. Existe una serie de situaciones que nosotros cometimos antes de convertirnos y cada vez que nos acordamos nos sentimos muy mal. Muchas veces sufrimos, nos da ansiedad. No podemos liberarnos de esto en algunas personas. Entonces, tales pecados pasados que consideramos grandes, pero que aún todavía secretamente en nuestro interior sufrimos constantemente. Y cada vez que nos acordamos pedimos perdón desde lo más íntimo de nuestro ser. Es más, este sentimiento nos impide muchas veces trabajar para el Señor en una iglesia o no nos motiva a asistir a ella por tener este sentimiento de culpabilidad. Pues bien, con respecto al tema de lo que estamos tratando en este sermón, vamos a irnos a la primera certeza. La primera certeza, al momento de la conversión, se nos ha perdonado todos nuestros pecados, todos. Juan 1:9 nos habla al respecto. Si confesamos en nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Claro, ¿verdad? Amados del Señor, debes saber y tener la certeza que si tú le has pedido perdón de corazón a Dios por tus pecados, no solamente al momento de la conversión, sino que después cada vez que pudieras pecar, debes tener la certeza de que han sido perdonados mediante la fe en el que Dios es nuestro Señor y Redentor y no debe seguir atormentando. Es decir, han sido perdonados todos nuestros pecados.
Si Dios nos dice que nunca más se acordará de nuestros pecados y transgresiones, ¿por qué lo haces tú atormentándote? ¿Será acaso que tú crees que puedes corregir el pasado o el presente cuando ya ha ocurrido un hecho que escapa a tu voluntad? Nuestro amado Salvador, Él hizo de una vez y para siempre lo necesario para que poseamos tú y yo dicha certeza de perdón de pecados. Isaías 5, 53, de los versículos 4 y 5, nos habla sobre la acción que nuestro Señor hizo para poder lograr nuestra redención o perdón. Ciertamente, se refiere a nuestro Señor Jesucristo, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, más el herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados, es decir, liberados de las consecuencias del pecado. Un ejemplo, pensemos que el apóstol Pedro había cometido el pecado grande, por así decirlo, de negar al propio Señor Jesucristo 3 veces, razón por la cual, de acuerdo con el Evangelio que nos dice Mateo 10, 32 y 33, cuando habla el propio Señor Jesucristo, cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en el cielo. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Nosotros sabemos por el Evangelio que cuando el apóstol Pablo, perdón, el apóstol Pedro escucha el gallo por tercera vez, cae de rodillas, llora amargamente y le pide perdón al Señor. Evidentemente que el Señor le perdona. Por lo tanto, sin embargo, entonces, basado en esta certeza, tenemos a Pedro testificando del Señor y no solo eso, sino que haciendo milagros en su nombre. Poco tiempo después, en Hechos 3, 6 y 8 nos dice, más Pedro dijo, más Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha lo levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie, anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Este era un paralítico que desde su nacimiento, se había encontrado eh, impedido de caminar, y lo llevaban en andas a la puerta del templo donde pedía limosnas. Sin lugar a dudas que Pedro tenía la certeza de haber sido perdonado y se sentía liberado de la carga del pecado por haber negado al propio Señor Jesucristo, y guiado por el Espíritu Santo, da ahora testimonio de esa certeza del perdón de pecados cuando ejecuta este milagro en el nombre del Señor Jesucristo en la persona de este paralítico. Pensemos que en 2 de Pedro 3:9 se nos dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, como algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. El Señor todavía está esperando que tú, que no te has convertido, te acerques al Señor y le recibas, porque el Señor es un Dios de amor, pero que requiere de tu arrepentimiento y de un corazón sincero. Es el Señor quien pone en tu mente y tu corazón este deseo. Si tú escuchas hoy su voz, no endurezca vuestro corazón. Digamos, de este versículo que acabamos de leer en 2 de Pedro 3:9, se basa la segunda certeza bíblica que quisiera compartir con ustedes, que aunque muchos la conocen, no todos la aplican a sus vidas y viven, como ya dije, acongojados por el peso de pecados pasados, y que muchos llevan escondidos
en el interior de su corazón y que los tortura cada vez que se recuerdan. Si eres alguien que no crees en el Señor Jesús, pero Dios por medio de tu conciencia te ha llevado a reconocer que has cometido muchos errores o pecados en tu vida, y algunos muy graves, y llevas por ello una carga en tu corazón que te abruma y deseas acercarte a Cristo para buscar tu perdón, esta segunda certeza bíblica que debes conocer y saber que si recibes al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador en arrepentimiento, Él te perdona, te libera de la carga de tu pecado, limpiándote de toda maldad, por lo que debes recibirle como tu Señor y Salvador. Debes pedirle, hablarle, porque tú lo entiendes con tu mente, pero con tu boca debes confesar que quieres que el Señor Jesucristo sea tu Señor y Salvador. Esta certeza de que el Señor va a perdonar todos los pecados, no solamente es una certeza que tiene que tener el inconverso, sino que tienes que tener tú, querido hermano, que aún te sientes muy mal por algún pecado pasado que tú consideras que es grande. No puedes estar pidiéndole perdón todos los días al Señor por algo que ya te perdonó, porque de lo contrario se constituye en una falta de fe. Por lo que, entonces, por otro lado, existen muchos que se sienten desencantados también en sus vidas, pues consideran que existen situaciones dolorosas por las cuales hemos orado y rogado al Señor, ya sea por una enfermedad, situaciones de pobreza, soledad, angustia o rencor, u otro problema que nos angustia. No obstante, hemos orado constantemente y pareciera que el Señor no respondiera dándonos la solución oportuna y necesaria como nosotros quisiéramos. Veamos en Hechos 3:6 al 8, en un aparente caso de demora, es decir, la del paralítico. Pensemos que el paralítico ya era un hombre adulto, posiblemente de 40 años o más, y que durante toda su vida, desde la niñez, lo habían cargado hasta la puerta del templo, en el que no solamente habría pedido limosnas, sino que habría rogado por sanidad y también habría podido presenciar milagros cuando el propio Señor Jesucristo en su tiempo los realizó allí en el templo. Pero ahora Pedro, al mirarle y hacer el milagro, nos da testimonio de la tercera certeza que quisiera compartir con ustedes. El Señor no solamente no tarda su respuesta, sino que al darla es soberano y a su tiempo y oportunidad para que esto sea para su gloria, ya que cada vez que el Señor nos responde una petición en oración, nosotros debemos testificar en nosotros mismos, sin asomo de vergüenza, lo que el Señor ha efectuado en nuestras vidas. Debemos insistir y resaltar la certeza del perdón incondicional de Dios hacia nosotros por medio de la gracia, lo que debe ser motivo de alegría y tranquilidad, al saber por medio de las Escrituras que recibía a Cristo como Señor y Salvador, han sido borrados por medio de su sacrificio de cruz, que genera la gracia. Escúchalo bien, todos mis pecados y que no tengo ninguna cuenta pendiente con Él. Es esto lo que lleva al Señor Jesús a declarar que la paz que Él nos da no es la paz que da el mundo, sino que su paz supera todo entendimiento. Además debemos agregar que por medio de nuestra conversión y nuevo nacimiento, Dios en la persona de Cristo nos manda y vive en nosotros su Santo Espíritu, quien nos muestra su voluntad una vez que nos hemos convertido y nos capacita para llevar una vida en conocimiento de las Escrituras o Evangelio y con ello llevar una vida en santidad apartándonos de toda
maldad. ¿Acaso, acaso, acaso al escuchar esto, un no creyente no le debiera llevar a actuar y recibir al Señor Jesús como su Señor y Salvador? Pues solo requiere la fe a sumado a un arrepentimiento sincero por tratar de agradarle y llevar una vida en santidad. Querido hermano y amigo, nosotros por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, al terminar este sermón del día domingo, les rogamos que nos ayude a difundir las enseñanzas bíblicas que representa estas palabras y este programa, y con ello nos ayude a pregonar la gracia dada a nosotros, los seres humanos, por Dios en la persona de Cristo. Si es posible, comparta este su programa por la ruta bíblica del Señor Jesucristo por las redes sociales y se despide entonces de ustedes, como siempre, su amigo y anfitrión, Julio Agurto, diciéndoles y deseándoles, como siempre, que la paz del Padre y la de su Hijo Jesús, por su Santo Espíritu, sea con todos nosotros. Amén.